bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada de capacitación de líderes comunitarios en salud 2020, denominada Autonomía en la toma de decisiones en las personas mayores y comunicación en salud en tiempos de crisis, del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Plaza Justicia de Valparaíso. Iniciaremos la capacitación reflexionando sobre la autonomía en la toma de decisiones que deben tener las personas mayores, para posteriormente relacionarla con la comunicación en salud en tiempos de crisis, desde una mirada comunitaria y desde el liderazgo social que tienen las personas mayores que han participado junto al programa. Antes de comenzar, queremos motivarlas y motivarlos a analizar esta imagen sobre una conversación telefónica que está teniendo el nieto con su abuela. El niño le dice: «Abuela, sé que hoy no lo entiendes, pero pronto nos podremos abrazar». Mientras que la abuela le dice: «Solo llamaba para saber de ti». ¿Nos hace sentido la imagen? ¿Nos ha pasado que alguien nos ha dicho anticipadamente, simplemente sin consultarnos siquiera, que no entendemos lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Nos moviliza alguna emoción esta imagen? Recuerda esta imagen, que estaremos conversando sobre ella durante la jornada de capacitación. En relación a los objetivos de esta primera capacitación, podemos mencionar: concientizar sobre la importancia de la autonomía en la toma de decisiones de las personas mayores, como un derecho humano, lo que permitirá promover un envejecimiento activo y exitoso. Por otro lado, daremos a conocer las diversas formas de comunicación que han tenido las personas mayores durante procesos de crisis sociales y o sanitarias, tales como las vividas actualmente por la pandemia, para poder vincularse con los servicios de salud y con las organizaciones sociales, promoviendo la autonomía de su autocuidado como la ayuda y soporte social brindado a sus pares y a su comunidad en general. Muy buenos días, mi nombre es María Cristina Reynoso Flores, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Plaza Justicia, y en esta oportunidad vamos a brindar una relatoría de la primera jornada de capacitación de líderes comunitarios en salud de nuestro programa año 2020. La temática ya la conocemos: autonomía en la toma de decisiones de las personas mayores en tiempos de crisis. Ya conocemos los objetivos, ya los abordamos, y también abordamos una experiencia vivida que los dejamos a la reflexión en tiempos de pandemia asociada a las personas mayores, ¿ya? Es importante dar a conocer que cada uno de ustedes, como líder comunitario, se le entregó una carpeta como esta con todos los contenidos. Lo importante es que podamos reflexionar juntos sobre cada contenido y temática a tratar. Lamentablemente el vínculo no vamos a poder hacer un vínculo abierto, digamos, pero dejamos algunas preguntas ahí a la reflexión para que puedan anotar sus observaciones. Hablamos de autonomía. ¿Y qué entendemos por autonomía? Una persona autónoma es una persona que tiene la capacidad de tomar sus decisiones, de tomar sus elecciones a partir de su identidad, a partir de sus valores, de sus criterios, de sus intereses, ¿ya? Esa persona que toma sus elecciones también asume la responsabilidad de las decisiones que toma, ¿ya? También vamos a decir que la autonomía se va adquiriendo, se va aprendiendo a través de diversas actividades cotidianas de la vida, a través del aprendizaje de uno mismo y a través de las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, podemos hacernos y reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿la autonomía es una opción o es un derecho? Podemos decir que la autonomía
existe desde el año 1798 en ámbitos políticos desde la Revolución Francesa. En otros contextos de la vida se ha ido incorporando a través del tiempo. Y la autonomía se ha contemplado como un derecho humano, donde al margen de las capacidades de la persona se debe garantizar este derecho. ¿Ya? Es súper importante eso, tenerlo en cuenta. Las personas pueden ejercer un plan vital de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su identidad, para tener el control de sus vidas. De acuerdo también a la bioética, a la ética, podemos decir que la autonomía es un principio de la ética y en el ámbito de salud un principio de la bioética. Y de acuerdo al decálogo del buen trato hacia las personas mayores, este principio, el principio de la autonomía se debe garantizar. ¿Ya? Se debe garantizar en el ámbito de los cuidados de las personas mayores, en la calidad de atención de las personas y se debe evitar la discriminación, se debe evitar la segregación y se debe evitar incluso el maltrato hacia las personas mayores. ¿Ya? Es muy importante tener en claro que la autonomía no es lo contrario a fragilidad o dependencia. ¿Ya? Una persona mayor que, por ejemplo, que tenga dificultades para desplazarse, para caminar, que tenga algún déficit sensorial como problemas a la vista o problemas para escuchar, no pierde este derecho. ¿Ya? Esa persona puede tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones. En el ámbito de las personas que tengan algún problema cognitivo y que puedan funcionar en algunas áreas de la vida cotidiana, hay que brindarles las oportunidades y hay que permitir que esas personas también puedan tomar sus propias elecciones y sus propias decisiones. Entonces, no es aceptable que la sociedad o los hijos generen un paternalismo a las personas mayores donde se les sobreproteja y se les impida o se les limita a tomar este derecho, el derecho a autonomía. Nos vamos a detener acá a reflexionar un poquito, ¿ya? Pensando en el contexto de esta pandemia. Desde el principio de la pandemia se ha dicho que la población mayor, población de personas mayores, está considerada como una población de riesgo, ¿ya? Donde se decide, la autoridad sanitaria decide, mantenerlos aislados físicamente. Aquí la decisión la toma un tercero, ¿ya? En este contexto, en esta situación, nos podemos hacer las siguientes preguntas y queremos que reflexionemos juntos sobre estas interrogantes. La primera pregunta que podemos reflexionar, analizar es: ¿cree usted que existió un grado de paternalismo de la sociedad, de la autoridad sanitaria, de la familia frente a las personas mayores? Otra pregunta: si la autonomía es un derecho, ¿por qué otros tomaron la decisión por mí? ¿Ya? Ahora vamos a ver si recordamos esta conversación entre la abuela y este nieto, la conversación telefónica. ¿Se acuerdan que la vimos al principio? ¿Puedo pensar entonces que la decisión que se tomó sobre las personas mayores se basó en que este grupo de personas estaría más en riesgo de exponerse porque no saben cuidarse, porque no saben seguir instrucciones para el autocuidado? Interesante reflexión. Que terceros tomen la decisión por las personas mayores significa que no tengo la capacidad de comprender lo que está sucediendo, significa que no soy capaz de seguir instrucciones para cuidar de mi salud, o significa que no sé tomar las prevenciones necesarias y por eso otras personas deben tomar la decisión por mí. Debo pensar que si tengo 75, 80, 82 años o si soy una persona centenaria, por ejemplo,
soy una persona frágil y por eso no tengo autonomía para decidir sobre cualquier situación, no solamente en el ámbito de la pandemia, sino también en diferentes contextos de crisis sociales, sanitarias o cualquier otro evento adverso. ¿Ya? Y otra pregunta más a la reflexión: ¿me he sentido discriminado solo por ser una persona mayor? Recordemos que autonomía y fragilidad no son antónimos. Y, por ejemplo, si una persona mayor o una persona de cualquier edad tiene alguna limitación, ya sea física, mental, cognitiva, pero puede comprender, esa persona debe tomar sus propias elecciones, debe tomar sus propias decisiones, ¿ya? Y no debe ser limitado ni invalidado por terceros. No se debe tratar a las personas de una manera paternalista, no se debe infantilizar a las personas mayores, ¿ya? Frases como hay que cuidarlos como niños, las personas mayores son como niños, es un tipo de maltrato y eso hay que tenerlo en cuenta. La relación filial que deben tener los hijos con las personas mayores no debe ser inversa, no debe haber un cambio de roles, no debe haber una sobreprotección de parte de los hijos hacia las personas mayores o de parte de la sociedad hacia las personas mayores, porque se puede caer en la vulneración de este derecho de autonomía que tenemos todos por derecho propio, ¿ya? Es súper importante tener estos antecedentes y reflexionar sobre estos temas que estamos hablando. Y recuerde siempre, reiteramos siempre, que infantilizar a las personas mayores es un tipo de maltrato hacia las personas mayores. ¿Cuándo se da la autonomía en la toma de decisiones de las personas mayores? ¿Ya? Cuando una persona mayor es capaz de tomar sus propias decisiones, es capaz de elegir un plan vital de vida, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus valores, lo que le da significado porque tiene que ver con su identidad personal, ¿ya? La familia puede influir, la sociedad puede influir en la decisión de una persona mayor, en cualquier tipo de esfera de la vida, pero es finalmente la persona mayor quien debe elegir como derecho propio lo que él desee. También se da la autonomía cuando esta persona mayor tiene una visión crítica. Esta persona puede evaluar cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las ventajas, las desventajas, lo que no me favorece, de acuerdo a la elección que está tomando. Ahí también se da la autonomía, ¿ya? Y cuando las personas mayores o cuando cualquier persona tiene la capacidad de llevar a cabo esa libre elección, ¿ya? Esa elección que tomó, él la lleva a cabo y es súper importante, somos reiterativos en decir, es súper importante porque va de la mano de la identidad personal, de los valores, de sus intereses y que son aspectos significativos de toda persona. Ahora bien, si pensamos en las preguntas que reflexionamos anteriormente, podemos decir que poder tomar una decisión, una elección en relación a mi autocuidado, en relación a mi salud, en tiempos de crisis sociales o en tiempos de crisis sanitarias, tiene que ver netamente con la información brindada, ya sea por la sociedad, por la autoridad sanitaria, por los servicios de salud y por la voluntad también que tenemos las personas de hacer esas elecciones, ¿ya? Las personas deben ser apoyadas en sus decisiones, en sus elecciones. Aún así, cuando tengan dificultad en la comprensión de lo que está sucediendo, debemos apoyar a las personas mayores a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración siempre. Recordemos y pensemos que una decisión o una elección insensata no tiene que ver con la incompetencia de las personas mayores a tomar sus decisiones, ¿ya? No tiene que ver con eso.
podemos ejemplificar incluso que muchos de nosotros hemos tenido malas elecciones y no por eso previamente alguien influyó en nuestras elecciones o en nuestra visión de tomar esa elección. Así que es súper importante también considerarlos en las personas mayores, en este grupo etario. Ahora, si vemos a la autonomía como un principio bioético, dentro de los términos generales que se puede aplicar a la gerontología, como el estudio de la vejez o el envejecimiento, podemos definir que este principio de autonomía es el respeto a la libertad, ¿ya? Brindar esa libertad, esa capacidad a las personas mayores de tomar sus propias decisiones, de ser agentes de sus vidas, ¿ya? Recordemos que todo ser humano, que toda persona tiene posee la dignidad, ¿ya? Tiene una dignidad que es inherente y que lo hace merecedor siempre de respeto. Y recordemos también que en términos legales, toda persona se presume capaz hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Tener en consideración. Recordemos que la sociedad, los servicios de salud deben brindar una información sencilla, que no sea compleja, de la situación en que estamos viviendo, ¿ya? Para que todos nosotros, para que toda la población pueda entender. Si hay alguna persona mayor que tenga algún problema cognitivo y que tenga dificultad para comprender, se le debe dar argumentos sencillos, ¿ya? Argumentos sencillos, adaptarnos al funcionamiento de la persona, y créanme que el beneficio es muy alto para la persona mayor. Entonces, la persona mayor por sí sola puede analizar, puede retener esta información, puede evaluarla, puede criteriosamente reflexionar sobre las ventajas, las desventajas, sobre la información que le está brindando la autoridad sanitaria, que le está brindando la comunidad frente a diversos eventos adversos, a crisis sociales, a crisis sanitarias. La persona mayor retiene esta información, la puede elaborar, la puede retener y puede finalmente comunicar y decidir cuál va a ser su elección. Es muy importante que se le dé esa oportunidad. Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Toda persona, incluso las personas mayores, pueden tomar una decisión y sostenerla o no a través del tiempo. Es nuestro derecho, ¿ya? Como ser humano, ¿ya? Y por eso no debemos segregar a las personas mayores. Por eso no debemos pensar que son distintos, ¿ya? Debemos ser inclusivos. Y en este caso, las personas que toman sus decisiones o elecciones, y no solamente en el contexto pandemia, en reconocer o identificar cuáles son las rutinas o las actividades saludables que va a hacer, sino también en cualquier otra esfera de la vida, ya sea, por ejemplo, en elecciones recreacionales, sociales, económicas. La persona mayor tiene el derecho, ya como principio ético, de decidir en qué va a gastar su dinero, dónde va a viajar, por ejemplo, y también si es que tiene las ganas de tener una nueva pareja o no, sin ser influenciado, sin ser manipulado, digamos, por los intereses de terceros, principalmente a veces por los hijos, que influyen bastante, ¿ya? Recordemos que si las personas mayores son excluidas de tomar sus propias decisiones, es considerado un maltrato o abuso a las personas mayores que se puede denunciar, ¿ya? Entonces, si volvemos a la reflexión de la indicación sanitaria que se dio sobre aislar físicamente a las personas mayores por un tiempo prolongado, ¿ya? Debido al riesgo, se dio sin ninguna mala intención, primero que todo. Se debe entender que sí, muchas veces no se toma
la mirada o la visión que tiene la persona mayor, pero principalmente en este caso se dio pensando y brindando en el bienestar de todos, ¿ya? Otorgando el otro principio de la bioética, que es el principio de la beneficencia, ¿ya? Donde se debe brindar el bien mayor, el bien colectivo. Lamentablemente, a veces no se consideran todos los determinantes en salud que influyen en la calidad de vida de una persona. ¿Ya? Nos enfocamos básicamente en la patología, en las enfermedades que podría tener una persona mayor, incluso en la edad cronológica. Pensamos que por tener cierta edad somos más frágiles, ¿ya? Y nos enfocamos más en esta edad cronológica y no así en la edad sentida. La edad sentida que se relaciona con el cómo se siente la persona mayor, en cómo se siente cada persona en la etapa que está viviendo. ¿Ya? Entonces, la decisión que se tomó por terceros de quedarse en casa tiene muchos efectos secundarios a nivel de salud, física, emocional, social, que podemos hablar en una siguiente oportunidad. Es un tema bastante amplio y bastante necesario también tenerlo en consideración, ¿ya? Pero como les decíamos, es importante entender que se brinda esta decisión o se otorga esta decisión para brindar el bienestar colectivo y disminuir los riesgos en pandemia. Lo importante sí es que hay que enfatizar en que las personas mayores, no por el hecho de ser personas mayores, no son capaces de reflexionar o de entender o de comprender o de seguir una pauta de instrucciones y de prevenciones necesarias, ¿ya? Y por eso también dejar abierta como la reflexión de que todos podemos saber el costo en salud y el costo social que lleva también este encierro, ¿ya? Así que también hay que ver las formas de más adelante de evaluar estos déficits que se presentan después de estas decisiones. Así que es importante tener en cuenta este tema que da para hablar sobre muchos conceptos, sobre fragilidad, por ejemplo, que podemos abordarlos en una temática posterior, pero es importante que esté en la palestra, ¿ya? Y finalmente queremos hacer énfasis en aspectos significativos e importantes, como que la fragilidad en una persona no la define su edad, ¿ya? Sino en una condición que está dada por muchos factores, ¿ya? Por muchos factores sociales, emocionales, económicos, educacionales, y no solamente por un aspecto clínico, no solamente por una enfermedad. Ser frágil no solamente está definido por una patología, ¿ya? Y ni tampoco por una edad específica, ¿ya? Otra cosa es que la persona mayor siempre es quien define si su calidad de vida es buena o mala, así como todas las personas. Y el ser humano no pierde ni su valor, ni su capacidad de elección, ni su capacidad de decidir por el hecho de llegar a ser mayor. Es súper importante que lo tengamos en cuenta como comunidad, como sociedad, como familia, que lo integremos y que podamos siempre concientizar sobre este tema. Esperemos que de verdad esta temática haya sido de su agrado, de su interés. Nos vemos próximamente en una nueva capacitación. Recordarles también que hay una tarea después de este contenido y es importante que puedan reflexionar, escribir sobre sus observaciones, sobre sus reflexiones personales
Esta tarea tiene que ver netamente con las elecciones que hemos hecho durante la pandemia y sobre las decisiones que hemos tomado para el autocuidado, ya sea en el ámbito físico, en el ámbito social, en el ámbito mental. ¿Qué decisiones buenas hemos tomado nosotros para cuidarnos como personas mayores? Y también recordarles que hay una pauta de evaluación después de la tarea donde ustedes pueden evaluar esta capacitación de acuerdo a los criterios de evaluación que están escritos ahí en la pauta. Desearles dentro de todo el mejor éxito en esta capacitación, felicitarlos por la participación y la motivación y recordarles que somos un soporte de apoyo para ustedes como programa e invitarlos a la nueva capacitación, al nuevo módulo que viene ahora relacionado con la comunicación en salud en las personas mayores en tiempos de crisis. Hasta pronto.